por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Si podemos inclinar nuestros rostros y poner este servicio en manos de nuestro Señor Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, por este día, Señor, por esta mañana y esta tarde, Señor, dejarnos venir, Señor, a tu casa salvo, Señor, y llegar a salvo a tu casa, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de conocerte, por poder estar aquí, Señor, juntos con nuestros hermanos, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que has hecho, Señor, y lo que vas a hacer, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, por todo, Señor, lo que tenemos, Señor, porque es de ti, Señor. Tú, Señor, nos has dado, Señor, nuestras familias, nuestra vista, Señor, poder, Señor, respirar, ver todo, Señor. Eres tú el que siempre das, Dios. Eres tú el que tú sabes lo que nosotros necesitamos y nunca nos ha faltado nada, Señor. Gracias, Dios, por todo, Señor, por tu palabra, por tu amor, Señor, y por querer hablar con nosotros, Señor. Gracias, Dios. En este día ponemos esta palabra en tus manos. Ponemos, Señor, seas tú, Dios, hablando en nuestros corazones, seas tú, Señor, hablando en nuestro interior, y seas tú tratando con cada uno de nosotros. Danos el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento, Señor. Seas tú poniendo palabras en mi boca, Dios, para la gloria y honra tuya, Señor. Quita toda distracción, todo aquello, Señor, que ahorita no es importante, Dios, pero que podemos escucharte a ti verdaderamente, Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, quisiera iniciar con una pregunta. ¿Usted alguna vez ha sufrido de la ansiedad? ¿O sabe qué es la ansiedad? Yo creo que muchos aquí, o todos hemos pasado pues, como ese sentido. Y verdad que no es algo agradable. Bueno, se siente como si todo se te está como cayendo encima. Yo por un tiempo pasé en mi adolescencia, pasé una etapa de cuando la ansiedad era más allá de lo normal, y yo sufría por eso, y hasta le pregunté a mi mamá que si podíamos ir al doctor a ver si me recetaban unas pastillas, porque ya sentía que ya no podía. Una vez me tocó en la escuela que como, no sé, un ataque de pánico, de repente mi corazón empezó a palpitar mucho, mis ojos se llenaron de lágrimas, y como que todo se sentía que se me estaba cerrando, y no era algo agradable, era muy feo. Pero hoy quiero hablarles de la historia de José, pero no nos vamos a enfocar en José. Hoy nos vamos a enfocar en Israel, que es Jacob. Si podemos abrir nuestras Biblias en la lectura de Génesis, capítulo 37. Vamos a leer unos versículos. Va a ser el 12 hasta el 36.
So, Génesis capítulo 37. ¿Dice 35? 37, sí, 37. Perdón. Génesis capítulo 37, 12, verso 12 hasta el 36. Y dice así: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derramáis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una campaña de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sin vergüenzas. Y sus hermanos vinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no parece, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre. Y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Y aquí quiero que pongamos más atención a estos últimos versículos, que dice así: Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Quería que leamos todo esto para ya más o menos entender, tener más contexto de lo que pasó. Josué fue vendido como esclavo, y la maldad de sus hermanos fue cubierto con una mentira, que José estaba muerto. Claro que Jacob, escuchando esto y creyendo esta mentira, estaba devastado y lastimado. Su hijo favorecido se le fue quitado, el hijo de su amada esposa Raquel, que también murió.
en esta situación, ¿qué sería la reacción de usted? Quiero que pensamos que si yo fuera Jacob en ese momento, ¿cómo me sentiría yo? Probablemente muy similar a lo que él estaba sintiéndose, como se puso en silicio, en luto, y no quiso ser consolado. Querían todos sus hijos querían consolarlo, decir como, ay, no, está bien, aunque ellos fueron la razón de por qué él estaba en esa situación, pero él no quiso ser consolado, él quiso estar en esa... Sí, él quiso estar así. Entonces, quizás nosotros, no en esta misma manera, pero similar, hemos experimentado cómo Jacob se ha sentido. Y la reacción y cómo él lo tomó. Cuando continuamos leyendo la historia de José en el capítulo 42, que es cuando la hambruna ya está pasando y Egipto tiene toda la cosecha que han salvado por 7 años. Era 7 años de hambruna y luego 7 años de prosperidad y luego 7 años de hambruna. Entonces los hermanos de José fueron a buscar comida en Egipto, y en ese tiempo José ya era el segundo del faraón, o sea, él era el gobernador, y él era el que estaba repartiendo la comida y que fue guardada. Aún Jacob no sobrepasó la supuesta muerte de José. Hasta el capítulo 42, hasta el capítulo 37 hasta el 42, él todavía no ha superado la muerte de José. El contexto aquí es que José, los hermanos no sabían que era José. Cuando ya en el capítulo 42, los hermanos no sabían que era José, y les mandó a traer a su hermano menor para comprobar que no eran espías. Pero José ya sabían que fueron sus hermanos. Entonces aquí los hermanos le están avisando al padre lo que estaba pasando. Y dice en Génesis capítulo 42, versículo 38, y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si le aconteciere algo desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. La única forma de que Jacob dejó ir a Benjamín, que es el hijo menor, con los hermanos de regreso a Egipto, fue cuando se terminaron toda la comida que habían traído de Egipto, porque no se les permitía regresar sin el hijo menor. José les dijo: no vayan a regresar sin Benjamín. Nomás entonces ahí se dio Jacob. Y también porque Judá dijo que él tomaría la responsabilidad si algo le fuera a pasar a Benjamín. Y luego en el capítulo 43, versículo 14 dice: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte a otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y se he de ser privado de mis hijos, séalo. No solo estaba pidiendo por Benjamín, pero de hecho ya estaba ahí otro hermano en Egipto que lo tenían como prisionero hasta que regresaran ellos otra vez. Imagínate cómo se ha de sentir este varón, este padre que perdió a un hijo, ahora tiene otro en prisión, y luego ya quieren quitarle al otro favorecido, que es de Raquel. Y luego dice: Jacob tuvo mucho cuidado del hijo que le quedaba y no quería perderlo tampoco. Él actuaba como si no tuviera otros 10 hijos. Cuando él habla con sus otros hijos, él se refiere a Benjamín o a José como mis hijos, mi esposa o algo así, mis hijos, y como que no los toma en cuenta a ellos, a los otros.
Y cuando le fue mencionado que el gobernador de Egipto quería que trajeran al hermano menor, ya se sintió que su alma le salía. ¿Cómo puede ser? Y al dejarlo ir ya expectó lo peor, porque dice, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. So él en una forma ya como, ya vio lo peor venir, ya se estaba preparando. Y cuando nosotros nos sentimos así que perdemos el control, queremos agarrarnos aún más a lo poco que nos queda. Estamos desesperados y ansiosos a lo que ha de pasar y nos sentimos como Jacob. Vivimos en ansiedad y tristeza y temor en vez de dejar el control a Dios. A veces no es coincidencia que estamos pasando algo malo o perdiendo el control, sino porque Dios quiere que nos rindamos el control a Él. A veces como Jacob, que quiere mucho a Benjamín y no lo quiere soltar, pero él cedió porque no tuvo opción. A veces así nos va a pasar a nosotros. Va a llegar un tiempo que vamos a ceder porque ya es lo último, ya no podemos hacer nada. Pero Jacob no tenía que vivir así. No creo que eso fue lo que Dios quiso para él. Dios tenía un plan grande en José, porque él lo llevó hasta Egipto para poder salvar a los demás, porque él ya sabía que iba a venir una hambruna. Claro que Dios fue el que preparó todo eso, pero él iba a ser el Salvador, y él también es un tipo de Jesucristo. Él era tipo de Jesucristo. Y él tenía este gran plan, pero Jacob claro que no lo entendió. Pero ¿cuántos años pasaron que él se quedó en esta misma condición? Él vivió en la ansiedad, en la preocupación, en tristeza y quizás hasta depresión, no sé. Pero nunca se movió de ahí. Él fácilmente, bueno, no necesariamente fácilmente, pero él definitivamente tenía la opción de seguir adelante. Es como que si su vida, el momento que supuestamente la vida de José fue cortado, también la de él. Él paró de vivir en ese momento, en ese instante. Él ya decidió, no, aquí ya es lo peor. Entonces, al fin Jacob pudo ver a su hijo muerto y finalmente pudo ver el plan de Dios, pero vivió todos esos años en ansiedad. Era como 13 años que pasó, porque José fue vendido a los 17 y cuando fue gobernador él ya cumplió 30 años. Imagínate, no sé, hermanos, estar en una condición tan triste y débil, y que como esa mentira que él creyó, aunque no era real, para él sí lo fue. Y si lo aplicamos a nosotros mismos, cuando nosotros nos dejamos llevar por esos pensamientos que ay, no hay esperanza, o no puedo hacer esto, esa mentira o ese dardo del enemigo se convierte en realidad para nosotros, pero porque lo dejamos, nosotros mismos lo hicimos en realidad. Sí, lo permitimos. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Pongamos nuestras aflicciones en Él y dejamos que todo el control esté en Él, que nosotros podemos ceder a dar todo para Él. Lo que pasa es que a veces nosotros supuestamente sí le damos el control, pero luego cuando algo malo pasa otra vez, no, dámelo otra vez. Como un niño que le quitan el juguete y está bien por un rato, pero luego otra vez lo quiere y anda llorando. Yo no tengo niños, pero me imagino, ¿verdad? Me imagino cómo es eso. Sí. Pero esta es la predicación que yo traigo. Yo la estoy compartiendo porque durante, en el trabajo yo he estado leyendo esta historia
y me tocó mucho porque a veces en el trabajo eso es exactamente lo que yo he sentido como Jacob. Me siento desesperada y como desolada. Y cuando pienso que le estoy dando todo el control a Dios, otra vez es como que, a ver, déjame tener esta parte. Pero el Señor no solo quiere nomás una parte de tu vida, Él quiere todo. Y a veces nuestras circunstancias es Él tratando de enseñarnos que necesitamos rendir todo a Él, no solo una parte, sino todo. Y es muy difícil, hermanos, y eso lo he aprendido yo. Es mucho más fácil hablarlo que practicarlo o que hacerlo. Confiando en Dios muchas veces no es algo fácil, pero cuando nosotros ya sobrepasamos eso, podemos ver la grandeza de su obra. Y aunque las cosas vayan mal y aún si va peor que se parezcan, de repente Él todavía es el que tiene el control. O sea que es porque está en su voluntad, ya está en su voluntad. Y Él va a hacer algo grande al final de esta situación o de este trial, tribulación. Y luego vamos a aprender cómo depender de Él, confiar en Él. Eso es la confianza en Dios. Y yo quería compartir esto, hermanos, porque pues es algo que estoy aprendiendo y no sé, quisiera poder... si hay alguien por ahí que está también luchando, no estás solo y no necesitas hacerlo solo, porque ahí está Dios y Él quiere que usted confíe en Él y le dé todo el control.